licenciado, a mí me corresponde hablar acerca del tema del derecho a recibir una indemnización por daños de carácter moral. Vamos a hablar en este tema acerca de desde cuándo se puede optar a este derecho. Vamos a también mencionar un poco de por qué antes no había una ley o no se podía utilizar este derecho. Y también vamos a mencionar algunos ejemplos de casos en los cuales se ha accionado este derecho. Así que para iniciar vamos a decir que el derecho a recibir una indemnización por daños de carácter moral se encuentra reconocido en la Constitución de la República. Esto en el inciso tercero del artículo 2 de la Constitución, que dice así: se establece la indemnización conforme a la ley por daños de carácter moral. En base a esto, en base a que en la Constitución se encontraba vigente, pero no había una normativa que rigiera el procedimiento que se tenía que seguir para poder pedir una indemnización, en base a esto y a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró que la no existencia de una ley constituye una inconstitucionalidad por omisión, en el 2015 se señaló un plazo hasta el 31 de diciembre del 2015 para que la Asamblea Legislativa emitiera una ley sobre la materia. Esto porque aunque estaba reconocido la posibilidad de reclamar una reparación por daños morales, nuestro sistema jurídico solo tenía una normativa especial y una jurisprudencia dispersa. O sea, no había una ley en sí, sino que eran normativas especiales. Y esto dificultaba su aplicación de la misma manera. La existente ley era necesaria para que tuviera un fin de poder fijar las condiciones de la indemnización por los daños morales. Entonces se creó la ley en base a la orden de la Corte Suprema de Justicia para que se rigiera, ¿verdad?, todo este tema en base a la ley, ¿verdad? Es por eso que el 10 de diciembre del año 2015 se emite una ley de reparación por daño moral que tiene como objeto establecer las condiciones para ejercer el derecho a la indemnización por daños morales. La presente ley fue publicada en el Diario Oficial número 5, en el número de folio 410, de fecha 8 de enero del 2016. Entonces, a partir de la publicación de la ley en el Diario Oficial es entonces donde se puede ya solicitar con mayor importancia o con mayor fuerza el tema de la indemnización por daño. En la ley se establecen las situaciones que son consideradas daño a la moral y aquellas en las que no se considera que haya un daño a la moral. Por ejemplo, en la ley se define que se entenderá por daño a la moral cualquier agravio derivado de una acción u omisión ilícita que afecte o vulnere un derecho extrapatrimonial de la persona. Lo que no se considera daño a la moral es que en el mero cumplimiento de contratos o en la mera conformidad con su ejecución no constituye daño moral. Esto quiere decir de que si hay personas que se consideran no conformes con algún contrato laboral o con algún contrato no laboral sino que general, esto no puede considerarse como daño a la moral, ¿verdad? Porque prácticamente no está dañando a su persona, ¿verdad?, sino que simplemente hay una inconformidad, ¿verdad? Otra cosa que no puede considerarse daño a la moral es que además no se produce daño a la moral los juicios desaprobatorios de la crítica política, literaria, artística, histórica, científica, religiosa o profesional, ni los conceptos desfavorables expresados en el ejercicio del derecho de la libertad de expresión, siempre en el modo en que el proceder no exista un propósito calumnioso, injurioso, difamatorio o de ataque a la intimidad o a la propia imagen de una persona. Si es libertad de expresión, no puede ser considerada daño a la moral siempre y cuando, aclara la ley, no se produzcan daños a la moral, pero no haya difamación, no haya injurias, no se digan mentiras, ¿verdad?, de la persona, ¿verdad? Entonces en este caso no se puede considerar, si no existe eso, no se puede considerar daño a la moral. Otra causante que no se considera daño a la moral es que también cuando los juicios derivados reales de la crítica periodística ni los conceptos desfavorables o expresados y difundidos por quienes ejercen el periodismo mediante noticias, reportajes, investigaciones periodísticas, artículos, opiniones, editoriales, caricaturas y notas periodísticas en general,
publicados en medios periodísticos, escritos, radiales, televisivos e informáticos, en cumplimiento del deber de informar en virtud del derecho de información o en el ejercicio de su cargo o función. Prácticamente el ejercicio periodístico no se puede considerar como una falla a la moral, ¿verdad? Como una daño a la moral, siempre y cuando también podemos aplicar el concepto anterior, no exista algún tipo de injuria, de mentira o de difamación, ¿verdad? En ese caso no se puede considerar como daño a la moral. También en la misma ley se establecen las causales en las que se menciona cualquier acción u omisión ilícita internacional o culposa en los ámbitos civil, mercantil, administrativo, penal o de otra índole que afecten los derechos humanos o los derechos de la personalidad de la víctima. También cualquier exceso de los límites de la buena fe en el ejercicio del derecho legítimo que causa un daño a otro. También las imputaciones injuriosas, calumnias o difamatorias contra el honor o la vida privada de una persona, a menos que se pruebe de la verdad la imputación y la afectación sustancial del proyecto de vida. Estas cosas son las causales que se consideran que dañan la moral o que son causa de difamación. En la presente ley se establecen las causales de indemnización por parte del Estado, las cuales son las víctimas de los errores judiciales debidamente comprobados cuando se haya producido una violación de los deberes constitucionales y los derechos reconocidos por tratados internacionales vigentes y las leyes secundarias. Además, también se establece la modalidad de pago, siendo esta la moneda de curso legal, y si este será pagado en especies o valor equivalente según la conveniencia de las partes. O sea, las partes pueden llegar a un acuerdo de qué forma se puede pagar la indemnización por daños morales, ¿verdad? Ya sea, como dice la ley, ya sea por especies o también de forma equivalente, ahí a decisión de las dos partes, ¿verdad? Según la conveniencia de las dos partes, se define el periodo de prescriptibilidad de la acción de reclamo por el daño moral. Este prescribirá en 5 años contados a partir del último acto de ejecución de la conducta ilícita que lo produjo. La acción de liquidación de la indemnización es de 3 años, o sea, tiene 3 años la persona para poder indemnizar a la persona dañada, o sea, la parte demandada. Solamente tiene 3 años. Para poder reclamar la indemnización solamente tiene 5 años. Y también se aclara que en el plazo de prescripción no correrá mientras la víctima del daño moral sea menor de edad. Si es un niño, entonces el tema de la prescriptibilidad no aplica, ¿verdad? También se deja en claro el monto de la indemnización económica, fijándose con criterio de equidad y razonabilidad, tomando en cuenta las condiciones personales del afectado, o sea, si está en condiciones económicas para poder cancelar la indemnización que se solicita, ¿verdad? Y del responsable, así como las circunstancias del caso y especialmente la gravedad del hecho y la culpa. En base a esto se va a definir el monto de la indemnización. Vamos a hablar porque antes no podía utilizarse este derecho, ¿verdad? O hacer uso de este derecho, ¿verdad? Y era porque dicho derecho anteriormente no se encontraba en la jurisprudencia nacional, ya que no había habido una sentencia en firme por parte de la Sala de lo Constitucional que mandara la creación de la misma y regulara la aplicación y condiciones de la misma, ya que la Constitución solo se mencionaba de manera general y no específica. En la Constitución se menciona que la persona tiene derecho a una indemnización, pero no se menciona el procedimiento, ¿verdad? Entonces la ley se creó más que todo para que hubiera como un procedimiento, ¿verdad? Para poder realizar una solicitud de indemnización por daños morales, ¿verdad? Ahora vamos a enfocarnos en los ejemplos que podemos mencionar con respecto a la aplicación de este derecho, y entre ellos podemos mencionar el caso del exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia en el periodo de Salvador Sánchez Serén, Eugenio Chicas, quien el 10 de octubre del 2017 demandó al entonces alcalde de San Salvador y actual presidente de la República, Nayib Bukele, por un monto de $100,000 por difamación y porque él consideró que se había dañado el honor de él y el de su familia. Pero ya sabemos, al final las partes concordaron con una disculpa pública frente al juez por parte de Bukele y también la entrega de $50,000 al señor Eugenio Chicas, ¿verdad? Y en un caso más reciente, en otro ejemplo que podemos mencionar el entonces candidato al alcalde de San Miguel y ahora alcalde electo, Will Salgado,
quien interpuso una demanda en el juzgado de sentencia de Santa Tecla en contra del actual alcalde Miguel Pereira por calumnia y difamación por la cantidad de $100,000. Eso es lo que pedía Will Salgado, ya que en una entrevista Pereira acusó a Salgado de intentar atentar contra la vida de su padre, pero al final las partes conciliaron, llegaron a un acuerdo y solamente se pidió una disculpa pública por parte de Pereira a Salgado, publicadas en un medio de circulación masiva y también en una entrevista matutina.